Bienvenidos a un programa más de educación tributaria paso a paso. Hoy vamos a desarrollar un tema importante. ¿Qué pasa si acepto la defraudación? Veamos un ejemplo. Usted quiere viajar para obtener un pasaporte, tiene que tener su certificado de cumplimiento tributario al día, pero le aparece que tiene una inconsistencia, un problema, o tendría un problema, ejemplo, porque recibió una notificación. Eso vamos a desarrollar hoy aquí. ¿Qué pasa si acepto la defraudación? En primer lugar, queremos recordarles que este programa llega a sus hogares gracias a los auspicios de la Facultad Fotrien. 10 años líderes en educación de posgrados en las áreas tributarias, contables y empresariales. Esperamos que le dé seguirnos, me gusta en Nora Ruoti, figura pública, y por supuesto que nos sigan en Twitter. Esto que vamos a desarrollar aquí lo tenemos en el libro recomendado porque es el tema del momento. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal? ¿Qué pasa? Me están pidiendo que acepte. Si directamente me califican como defraudación, ¿qué pasaría? Es lo que vamos a analizar hoy. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal YouTube y participa del sorteo de 3 libros por semana. Y comencemos ya. En primer lugar, ¿qué pasa si acepto una defraudación? Justamente en el capítulo 7 de este libro hablamos qué pasa si viene el profesional contable y me dice, ¿sabes qué? El impuesto es 1 millón de guaraníes, nos van a aplicar defraudación, 300% el impuesto dejado de pagar, vas a tener que pagar 3 millones más la multa, 4 millones es tu problema. Y uno quiere sacar el pasaporte o quiere tener un certificado de cumplimiento tributario al día y dice, pago, aceptar la defraudación porque no me dan otra opción. El problema es que la defraudación tiene su relación con la parte penal. Primero, ¿qué es la defraudación? La defraudación es la máxima sanción establecida en la Ley 125 y relacionada también con el delito de evasión de impuestos. Entonces, primera cosa clave, al tratar de solucionar el tema pagando el impuesto más pagando la multa por defraudación, que puede ir de 100 a 300% del impuesto reclamado, yo puedo tener posteriormente una investigación por delito de de evasión, que está establecido en el artículo 261 del Código Penal. Por eso es que le preguntamos, ¿puedo aceptar simplemente la defraudación? Primer tema, las sanciones tributarias son independientes de las sanciones y de la comisión del delito de evasión de impuestos. Y tenemos en el artículo 172 ¿qué se considera defraudación? En el 173, ¿cuál sería una presunción de que yo estoy queriendo engañar al fisco? En el artículo 174, la presunción de defraudación. Y en el artículo 173, su sanción y graduación, que como le dije es de 100 a 300% del impuesto dejado de pagar. Entonces, en primer lugar, mucho cuidado, porque ¿cuándo se comete la defraudación? La pregunta es, ¿usted aceptaría simplemente que le digan que usted violó a una niña cuando eso no es verdad? Así es aceptar la defraudación. Fíjense lo que dice la ley. Incurrirá en defraudación fiscal
los contribuyentes, los responsables. Los responsables pueden ser el profesional contable, el director de una sociedad que está diciendo, hagan esto. Y los terceros ajenos a la relación jurídica, ejemplo, el ejemplo más clásico que hay, realizo una retención y en lugar de ingresar al fisco, me quedo con ese dinero, en ese caso sería terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que con, miren esta palabra, intención de obtener un beneficio indebido. Es decir, si usted dice, paga nomás porque quiero desligarme de este problema, está diciendo que lo hizo con intención de obtener un beneficio indebido. Para pagar menos como contribuyente o para un tercero, el contador o el profesional que liquida el impuesto para su cliente, para su administrador, realizaren cualquier acto. La defraudación puede ser por un acto, una aserción. Yo dije que mi venta de inmuebles fue por 100.000 cuando fue por 400.000. Una omisión. Dejé de informar mi venta de acciones. Dejé de informar algo. Una simulación. Dije que te di el inmueble como regalo cuando en realidad hice una venta. Te vendí el inmueble, pero simulé donación. Ocultación. Escondí una operación y no la declaré. O maniobra en perjuicio del fisco. No tengo mi contrato de alquiler y no expido factura por alquiler. Ahí se incurre en defraudación. Incurren en defraudación fiscal los contribuyentes, responsables y terceros, ajeno a la relación jurídica que con intención de obtener un beneficio indebido para sí o para tercero, hacen algo que tenga como consecuencia pagar un impuesto menor de lo que debería pagar y ahí se tiene que dar el resultado que es el perjuicio al fisco. Pero fíjense, como vimos en esta lámina, la intención, aunque no haya perjuicio, también está castigado. Entonces, ¿quiénes pueden cometer? Pueden cometer los contribuyentes, los responsables, los liquidadores de impuestos, como hemos visto. ¿Cuáles son los requisitos o los elementos? Si yo digo, está bien, pagar nomás la multa por defraudación, significa que estoy aceptando que hice algo en perjuicio del fisco. Tuve la intención, lo hice a propósito. A propósito realicé un acto, una maniobra, una aserción, dije que algo era verdadero o una omisión y con eso le causé el perjuicio al fisco, que es pagar menos renta personal, pagar menos IVA, pagar menos IRASIS o lo peor, no me inscribí como contribuyente. Por lo tanto, si yo acepto la multa por defraudación para liberarme del problema, digo, sí, fisco, acepto que te engañé. Sí, fisco, acepto que lo hice con intención de pagar menos impuestos. Sí, fisco, a sabiendas, a propósito, hice porque no quiero pagar el impuesto establecido en la ley. Y lo peor del caso, no se puede alegar ignorancia de la ley. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte hablamos? Debo aceptar y abonar la multa por defraudación. ¿Y qué pasa si yo quiero terminar la contienda y no me quiero ir al Tribunal de Cuentas, no me quiero ir a la Corte? Porque al final
es demasiado poco. Existe otra figura que se llama el error excusable o los modelos como tenemos aquí. Acepto el pago de la sanción, pero sin aceptar la conducta de omisión, de defraudación, perdón, sin aceptar la conducta de defraudación. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte vemos qué hago? ¿Acepto? ¿Cómo pago? ¿Qué modelos puedo utilizar? Y todo eso lo tenemos aquí en nuestro libro ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del año 2012 al 2016? ¿Defendible? ¿No defendible? ¿Puede justificar que se hizo a propósito? ¿Puedo simplemente aceptar pagar la defraudación? Todo esto y mucho más aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso, luego del corte. Facultad Fotrian convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrian.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto o contestar las notificaciones recibidas o contestar las intimaciones de la SED. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, no sin antes recordar a los profesionales que el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Y recordar a los empresarios que capacitar a su equipo de trabajo es librarse de estos graves problemas que le pueden acarrear, por ejemplo, el tema de aceptar la defraudación. Por ello, nuestras maestrías del 2018 de la Facultad Fotrian, aprobadas por el CONES, impuestos y auditoría, tributación y asesoría impositiva, auditoría impositiva, derecho comercial, asesoramiento impositivo, contabilidad estratégica y tributación, comenzarán en estas fechas. En Asunción, desde el 12 de febrero, 16, 13, tenemos todas las fechas, y también en Alto Paraná y Encarnación. Más informes en nuestra página web www.ruoti.com.py. Recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta. Nuestras maestrías están diseñadas para personas y profesionales con tiempo limitado. Y miremos esta lámina. ¿Debo aceptar y abonar la multa por defraudación? ¿Qué hago si quiero solucionar el problema? Porque también hay una cuestión. Mientras que yo no pague lo que me reclaman, va subiendo los intereses día a día. Y tarde o temprano lo voy a pagar. La recomendación vertida en esta obra es no aceptar la aplicación de la multa por defraudación y más bien, además, no aceptar la conducta. Porque si yo acepto que cometí defraudación, la conducta de defraudación implica que el contribuyente obró con dolo, con intención. Forma parte de los antecedentes del contribuyente que dice que a propósito no declaró la venta de sus acciones cuando en realidad pudo haber no sabido.
pero la ignorancia de la ley no se presume. Eso sirve como agravante en las posteriores fiscalizaciones o controles. Y además, puedo en cualquier momento ser pasible de un análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos para ver la parte penal de la investigación de ese mismo hecho como evasión de impuestos, porque nuestro sistema tiene una parte penal y además estas infracciones y sanciones, que la defraudación es la peor. Por eso, recomendamos, atención, dice acá, otra alternativa es incluir en el escrito rectificativa, que es el que hay que presentar, por ejemplo, si me di cuenta que declaré mal mi renta personal, cláusulas que pongan en conocimiento a la SED que no se ha obrado con dolo, con intención de no abonar el impuesto, sino simplemente que se trató de un error. Técnicamente existe una figura, error excusable, figura que también vamos a analizar. Entonces, aquí vemos que no es fácil aceptar el delito porque hay una relación entre la defraudación y el delito de evasión de impuestos, y también vamos a hablar después de los hechos que traen relacionado una evasión de impuestos. Si yo no quiero, tengo dos opciones: pagar la multa y discutir la conducta de defraudación en instancia judicial. Esa es la primera opción, pero debo saber muy bien el procedimiento. La segunda opción es pagar el impuesto, pagar la multa y pagar la defraudación porque no quiero seguir peleando. Pero atención, debo pagar la defraudación si acepto o no quiero pelear, dejando en claro que solamente se hace de aceptar esto, el pago, sin haberse cumplido los presupuestos de la conducta dolosa, sino al solo efecto de dar una definitiva solución a la contienda. Y justamente en nuestro libro tenemos el modelo de comunicación de haber efectuado la rectificativa del formulario 104 sin aceptar la conducta de defraudación, pero pagando la multa. Por eso es tan importante no aceptar. Y aquí nuestro modelo dice, yo pago, pero no hay defraudación, porque yo no lo hice a propósito, yo no lo hice con intención de dañar. Yo tengo incluso la figura del error excusable y acá pido tener por presentada la rectificativa y tener por reconocida la existencia de la defraudación para no tener un problema penal. Este es uno de nuestros temas. Ahora, no se presuma la ignorancia de la ley, pero en la ley 125 hay una figura, artículo 185, que se llama el error excusable. Con esta figura, el error excusable, yo debo pagar el impuesto, pero puedo tratar de conseguir el no pago de la defraudación, el no pago de las sanciones. Esta figura está establecida en el artículo 185, que dice: se excluye de responsabilidad en materia de infracciones, y ahí se podría dar la incapacidad absoluta cuando se carece de representante legal o judicial, es decir, yo no estaba en mis cabales, no entendía, difícil. La fuerza mayor o el estado de necesidad, también decir, no estaba en el país, estaba internado, tuve un accidente, algo de eso, o un estado de necesidad, me declaré en quiebra. O el tercero que dice, el error excusable de hecho o de derecho en base al cual se haya considerada lícita la acción o la omisión.
Ejemplo, en la renta personal, categóricamente había un inciso 71 que me permitía declarar la compra de las acciones. Yo consideré lícita esa acción. Yo no lo hice a sabiendas. Y ahí tenemos justamente el modelo de comunicación de haber realizado la rectificativa, pero además pidiendo el no pago de las multas. Y mucho cuidado con esto, porque ha sucedido. Yo puedo pagar, rectificar y digo, estoy contenta, ya terminé, pagué, rectifiqué, no me calculó la defraudación, la multa por defraudación y pagué impuesto 10 millones, multa 5 millones, pagué 15 millones. Pagué todo, pero después viene el fisco, después de un año, después de 2 años, después de 3 años, porque en realidad son 5 años, y me dice, perfecto, usted ha pagado el impuesto 10 millones, el interés 5, pero me debe 30 millones más, porque debe pagarme la defraudación. Por eso, en materia de procedimiento tributario, no se puede improvisar, porque todas las de ganar las tiene el fisco. Lo que el contribuyente deja de hacer va en su contra. Por eso, aquí presentamos otro modelo de defensa contra multa por defraudación, la violación de la Constitución Nacional en cuanto a la prohibición de aplicación multas desmedidas, porque el 300% es una multa desmedida, casos recientemente resueltos por el tribunal, por esta Corte Suprema de Justicia, y otro modelo de allanamiento en caso de fiscalizaciones culminadas sin aceptar la defraudación de la calificación de conducta. Lastimosamente se nos va el tiempo, pero ustedes tienen todo esto aquí en la tienda online. Bajen gratuitamente este índice. El índice es bastante indicativo. Aquí en nuestra Facultad Fotrien, baje los programas, las maestrías y por supuesto educación tributaria paso a paso. Podrá ver las veces que quiera este importante programa que tiene por objeto hacerle llegar la información sobre sus derechos y sobre sus obligaciones. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto o contestar las notificaciones recibidas o contestar las intimaciones de la SED. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi.